Imaginen a un hombre, un padre de familia, un ciudadano ejemplar. Un día es arrestado por un crimen que no cometió. Las pruebas parecen irrefutables. El hombre es condenado, su vida destrozada. Sin embargo, un giro inesperado revela una verdad impactante. La policía cometió un error que cambió el destino de un inocente. Este escenario, aunque ficticio, refleja la importancia del error en el derecho penal. El artículo 14 del Código Penal español aborda este complejo tema. Establece que la responsabilidad penal depende de la culpabilidad. La culpabilidad, a su vez, se basa en la capacidad del individuo de comprender la ilicitud de sus actos y actuar de acuerdo con esa comprensión. Pero, ¿qué sucede cuando un error afecta la percepción de la realidad del individuo? El error, en su esencia, es un velo que nubla la percepción de la realidad. Puede distorsionar la comprensión de los hechos, la interpretación de la ley o la evaluación de las consecuencias de las acciones. En el derecho penal, el error puede afectar la capacidad del individuo para comprender la ilicitud de su conducta. El concepto de error invencible se basa en la idea de que el individuo, a pesar de actuar con la diligencia debida, no pudo evitar el error. Las circunstancias, la información disponible o la propia naturaleza del error pueden hacer que sea imposible para el individuo percibir la realidad correctamente. En tales casos, el individuo no puede ser considerado culpable, ya que actuó sin dolo ni culpa. El error vencible, en contraste, surge cuando el individuo podría haber evitado el error si hubiera actuado con mayor cuidado. La negligencia, la imprudencia o la falta de atención pueden llevar al individuo a malinterpretar la situación, la ley o las consecuencias de sus actos. En estos casos, el individuo sigue siendo responsable penalmente, aunque el error puede ser considerado como un atenuante. La distinción entre error invencible y error vencible es crucial en el derecho penal, ya que determina la responsabilidad del individuo y, por lo tanto, las consecuencias legales. La jurisprudencia ha establecido criterios para diferenciar estos tipos de error. El error invencible se caracteriza por su inevitabilidad, incluso con la diligencia debida. Debe ser un error que una persona razonable en la misma situación no habría podido evitar. Por ejemplo, si un conductor atropella a un peatón que cruza la calle de manera imprudente en la oscuridad, el error del conductor podría considerarse invencible si no pudo ver al peatón a tiempo. El error vencible, por otro lado, se caracteriza por la posibilidad de haberlo evitado con mayor cuidado. La negligencia, la imprudencia o la falta de atención son factores que pueden convertir un error en vencible. Siguiendo con el ejemplo anterior, si el conductor hubiera estado distraído con el teléfono móvil y no hubiera prestado atención a la carretera, su error sería vencible. La distinción entre error invencible y error vencible tiene consecuencias directas en la determinación de la pena. El error invencible exime al individuo de responsabilidad penal, ya que se considera que actuó sin dolo ni culpa. En este caso, el individuo no puede ser condenado por el delito, aunque puede enfrentar otro tipo de responsabilidad, como la civil. El error vencible, por otro lado, no exime al individuo de responsabilidad penal, pero puede ser considerado como un atenuante. Esto significa que el juez puede reducir la pena teniendo en cuenta el error cometido. La reducción de la pena dependerá de la gravedad del delito, la naturaleza del error y otros factores relevantes. Comprender la distinción entre error invencible y error vencible es fundamental para garantizar la justicia en el sistema penal. La aplicación precisa de estos conceptos asegura que los individuos no sean castigados por errores que no pudieron evitar, mientras que aquellos que actúan con negligencia o imprudencia asuman la responsabilidad de sus actos. La complejidad del error en el derecho penal exige un análisis meticuloso de las circunstancias de cada caso. Los jueces deben evaluar cuidadosamente la naturaleza del error, la diligencia del individuo y otros factores relevantes para determinar si el error es invencible o vencible. Esta precisión es esencial para garantizar que la ley se aplique de manera justa y equitativa, protegiendo los derechos de los individuos y manteniendo la integridad del sistema judicial. Si te ha gustado este contenido, puedes seguirnos en nuestras redes sociales GESIMPOL Academia.